día y está en esta ocasión Mónica Quesada, ella es dula y nos viene a platicar de la Semana del Parto Respetado. Mónica, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero empezar, si nos platicas, para los que no sabemos qué es el parto respetado y qué es la figura de dula, ¿nos puedes platicar de qué se tratan estas terminologías que no son para nada nuevas tampoco? Sí, claro. Pues de hecho sí, como bien lo mencionas, no es nada nuevo este término de dula. Se define como aquella mujer que está al servicio de otra mujer. Y efectivamente, pues no es nada nuevo porque anteriormente lo hacían las tías o las mamás o las hermanas que ya habían tenido hijos. Ellas iban y acompañaban a las otras mujeres de su tribu, de la misma familia. Este término no tiene mucho tiempo rescatándose justamente por la necesidad de que la mujer se sienta otra vez acompañada y recuperando pues todo el poder que tiene su cuerpo para parir. Y de ahí se define el parto respetado, que el parto respetado no es el acompañamiento de una dula, es como un extra lo que hacemos nosotras. El parto respetado tiene que ver justamente con eso, con el respeto de los procesos que tiene cada mujer durante el proceso de su embarazo hasta el momento del nacimiento de su hijo. Es decir, que cualquier mujer pueda tener un parto con sus tiempos, con sus cuidados específicos, que no me quieran programar la cesárea el día que el médico tiene tiempo libre. Se trata de este tipo de respeto al proceso previo para que nazca una nueva vida. Así es. Creo que en algún momento por la necesidad y la premura de atención a tantas mujeres que están pariendo todos los días, se empezaron a estandarizar los procesos del trabajo de parto. Entonces, por ejemplo, en algún momento la estadística dio que una mujer o la mujer avanza 1 centímetro de dilatación por hora. Y no es así. Hay mujeres que pueden alcanzar 2 centímetros, 3 centímetros de dilatación o que 1 centímetro mismo le puede llevar 2 o 3 horas en el trabajo. Entonces es justamente permitir esto, que el proceso de cada mujer vaya avanzando con el ritmo que necesita, con un ritmo tranquilo y sobre todo que en todo momento le estén diciendo cómo es que va ese proceso. ¿Qué beneficios tiene para la salud de la mujer el respetar estos procesos y no forzarlos como cuando es pues artificial con una cesárea? Claro, pues no solamente tiene beneficios para la mamá, también son beneficios para el bebé, justamente porque hay una conexión con su cuerpo. No necesitas, por ejemplo, inducir o ayudar el parto por medio de la oxitocina sintética, porque el mismo cuerpo puede producir la oxitocina, que es la hormona del amor y la producimos todos en el momento de engendrar a los hijos y se produce una vez más cuando se produce el trabajo de parto, que es lo que hace que las contracciones vayan teniendo un ritmo continuo. Entonces, cuando no metemos químicos al cuerpo de la mujer, permites que ella sola vaya produciendo estas hormonas que necesita para el trabajo de parto. Lo que podría pasar con una sobreestimulación de este proceso es que el útero mismo no pueda parar con ese proceso tan químico al final y que pueda, pues entonces sí desencadenar en una emergencia y necesite alguna intervención más fuerte. Como también que no se crea que se sataniza a los ginecólogos, ¿no? Ahí sí hay algún papel que el médico tendría en todo este proceso de acompañamiento, pero no sé cómo. ¿Cuál sería el que haría él y ustedes? Sí, pues los médicos siempre decimos que agradecemos un montón que estén ellos ahí cuidando y vigilando justamente los procesos que ya necesitan de una intervención médica, pero el parto en sí mismo no es una intervención médica, es un proceso fisiológico. Incluso podría marcarse como la terminación o la culminación del acto sexual, que es el nacimiento de un hijo. El médico en ese momento lo único que tendría que estar haciendo es revisar la frecuencia cardíaca del bebé, revisar los niveles también de la frecuencia arterial de la mamá y estar revisando los signos de alarma para saber si en algún momento algo se está saliendo de la normalidad del trabajo de parto, poder entrar y entonces hacer lo que a él le toca. En el caso de las dulas, cuando colaboramos con los ginecólogos, que sí hay ginecólogos humanizados o respetuosos, y bueno, no quiere decir que los otros no sean respetuosos, solo que tienen un poco más de paciencia para permitir que el trabajo de parto se lleve en las horas que necesita. Y están presentes en ese momento también. Sí, y que simplemente son espectadores. De repente a esos médicos los ves por allá en algún rinconcito observando y escuchando a la mamá
cómo está llevando su proceso, ¿no? Incluso ni siquiera hacen a veces tactos a como cuentan luego las historias de terror, que viene el ginecólogo y luego los practicantes y luego otro practicante y demás. La dula, entonces, en el trabajo de parto, lo que hace es ayudar a la mamá a que esté concentrada en su proceso. Ayudamos con alternativas justamente para que no se necesite un medicamento, o sí, si ella sí lo decide, pero que sea justamente su decisión. Ayudamos entonces con presiones a la cadera, con masajes, con aromaterapia, flores de Bach, con canto, con herramientas holísticas y alternativas que lo que ayudan es a que la mamá baje los niveles de adrenalina y por sí solo pueda llevar el trabajo de parto. Moni, son procesos que antes todas nuestras abuelas, todas nuestras antepasadas, así tenían a sus hijos, ¿no? Claro. Así llegamos al mundo más de algunos de nosotros. Sí. Y que de pronto se empieza por la misma actividad atareada de las mamás de ahora, se empiezan a alejar de estos métodos tradicionales por los que todos venimos, porque bien lo dices, el embarazo y el parto es un proceso totalmente fisiológico y natural. Y ahora lo que se hace, y desde hace unos años, está toda esta corriente de regresar las tradiciones y las maneras, no sé si naturales sea lo correcto, pero sí las maneras tradicionales de engendrar, se vuelven a rescatar y se trae justamente ahora con estos modelos que nos estás contando y que tienen todo que ver con la semana del parto respetado. Sí, de hecho el lema de este año es el poder de parir está en ti, que justamente tiene que ver con eso, de que tú tienes un cuerpo que está divinamente diseñado para poder traer a tu hijo sin ninguna complicación. Incluso hay quienes lo tienen en su casa y a veces malamente satanizan al parto humanizado diciendo que estamos regresando a lo precario, dicen que es demasiado primitivo porque de repente las ven colgadas de algunos rebozos para ayudar a la posición fisiológica, que lo ideal y por lógica en una posición vertical es más fácil el parto. 2 generaciones atrás, muy seguramente nuestras abuelas o las bisabuelas estaban pariendo en casa, estaban pariendo de forma natural, ayudadas por hierbitas, por la herbolaria que la matrona o la partera tenía esos conocimientos. Llega todo este boom de la medicalización y ahora nos da miedo parir, nos da miedo tener el dolor, cuando al final el dolor es la cuota que tenemos que pagar o tenemos que cubrir para traer a nuestros hijos al mundo. Claro. De pronto habrá muchas mujeres que nos encantaría poder tener este tipo de partos en el momento en que decidamos ser madres, pero no siempre todos los cuerpos de mujeres están aptos para parir de ese modo. Ahí entra la labor de un médico que esté siempre acompañando los procesos que ustedes hacen también. Sí, sí, de hecho son muy contadas las ocasiones o las indicaciones de no poder tener un parto vaginal, que podría ser con algún mal congénito que pueda tener la mamá o alguna complicación que se haya detectado durante el proceso del embarazo, y también que todas pueden parir. Estos estudios o estas medidas que hacían antes de la pelvimetría y medían cuánto mide de un huesito al otro huesito y tu bebé va a caber o no va a caber, eso ya está obsoleto, porque justamente podemos ahora comprobar, o justamente con nuestro caminar sabemos que la pelvis es un elemento, un hueso movible. Entonces la misma pelvis y tu cuerpo es tan sabio que se va a abrir y se va a moldear para darle paso a la cabeza de tu bebé y que entonces pueda nacer junto con todo su cuerpo. Y aquí me gustaría insistir en algo que decía mi compañero Julio, que no es para nada satanizar al equipo de ginecólogos. No. Es todo lo contrario, es unir esfuerzos para acompañar a las mamás en la mejor manera de que puedan tener un parto. Sí, lo único que se pide con el parto respetado es no meter mano, tal cual, porque una intervención desencadena otra y luego otra y luego otra. O sea, con el primer suerito que tú le pones y unas gotitas de oxitocina, ya va a necesitar más medicamento y va a necesitar un montón de cosas más.
Muy bien, pues hay más aspectos de este tema del parto humanizado, del parto respetado, se le conoce creo de las dos formas, Sí. ¿verdad? Y vamos a hablar de eso al retorno de este corte. Esto es En Directo. Regresamos con